Bueno, vamos a ir comenzando. Gracias a todos por la puntualidad y muy bienvenidos. Hoy celebramos el segundo coloquio que se enmarca dentro de la segunda edición del programa Circularidad en Pymes como oportunidad estratégica. Es un segundo ciclo de coloquios que están enfocados a compartir experiencias, retos y oportunidades de empresas de distintos sectores que ya han iniciado ese camino hacia la economía circular. Es un programa que estamos desarrollando de la mano de diferentes organizaciones empresariales integradas en la CAEP que representan a sectores de actividad donde la economía circular tiene un papel especialmente importante. En el mes de diciembre iniciamos este ciclo de coloquios con el sector industrial y hoy celebramos este segundo de la mano de la Asociación de Constructores de Baleares. Quiero agradecerle tanto a su presidenta Fanny Alba como a Sandra Berger, la directora general de la asociación, todo el apoyo que nos han dado para poder organizar este nuevo encuentro. Y, por supuesto, recordar y agradecer que colaboran en esta iniciativa el Banco Sabadell, Endesa y TIRME. Hoy nos acompañan 4 tertulianos de lujo, la verdad. Os los voy a pasar a presentar y desde ya gracias a los 4 por vuestra colaboración también y por compartir con todos nosotros pues, vuestra visión, ¿no? Nos acompañan José María Bauza, director general de EMAC Insular. José María, buenos días y muchas gracias. Pedro Mir, que es presidente de la Comisión de Contratistas de la Asociación de Constructores de Baleares. Luisa Azpeleta, que es directora general de Green Building. Y Juan Alba, que es director de Desarrollo Corporativo de Adalmo. Buenos días, Juan, Luisa. Bueno, a todos muchísimas gracias. También deciros que nos acompaña o colabora con nosotros Global 4, que es la empresa que nos ofrece el soporte técnico para que esta sesión se pueda grabar y después podamos compartirla en nuestros canales digitales. Y también deciros que nos acompaña como conductora de este encuentro y también como experta que nos asesora en la confección de todo el programa, Isabel Roser, a quien os presentaré ahora a continuación. Pero antes me gustaría recordaros que en CAEP tenemos un firme propósito, que es fortalecer la economía de Baleares y que es convertirnos en referente de progreso y de bienestar a nivel económico, a nivel social y a nivel medioambiental. Y nosotros pues lo que pretendemos es ayudar a las empresas de todos los tamaños y de todos los sectores a afrontar los retos que tenemos por delante y esos desafíos a los que tenemos que hacer frente pues en esta etapa tan disruptiva, ¿no? que estamos viviendo. En este sentido, yo creo que es algo que venimos reiterando. Es indiscutible que la recuperación económica, la sostenibilidad, la competitividad, la generación de empleo, todo ello requiere hacer un cambio de modelo, transitar de lo que es la economía lineal a la economía circular. Es la única opción y es la única opción porque necesitamos garantizar el uso eficiente de los recursos, la reducción al mínimo de los residuos, necesitamos impulsar la innovación, mejorar los resultados económicos, contribuir activamente a la lucha contra el cambio climático, reducir los impactos ambientales y garantizar la disposición de recursos esenciales. Por eso este programa, que como os digo cuenta con su segunda edición. El objetivo es que podamos compartir entre todos conocimientos, experiencias, recursos y que de esa manera nos podamos ayudar a avanzar hacia ese modelo de economía o de empresa circular y sostenible. Vamos a conocer experiencias de empresas que ya han empezado y han apostado por esta transformación, también las oportunidades que han encontrado, los retos que están afrontando o que han afrontado y también las barreras y dificultades, ¿no? Es importante también conocer esa parte. Y como os decía, pues para ello contamos con el apoyo especial de Isabel Roser. Isabel es nuestra asesora técnica, es mallorquina, residente en Madrid, ella es economista. Tiene más de 20 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y economía. Es fundadora de Hilo Sostenibilidad, creadora de la Asociación de Directivos de Responsabilidad Social DIRSE
Y en el año 2012 recibió el premio Ramon Llull por su compromiso y su trayectoria con la responsabilidad social aquí en Baleares. Isabel, es un lujo tenerte como partner y como colaboradora en este programa, así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y de nuevo agradecer al Banco Sabadell, a Endesa, a TIRME el apoyo que nos dan para que esta iniciativa pueda llevarse a cabo. Por supuesto, a todos vosotros por vuestra sensibilidad con este tema, por acompañarnos hoy, y ya sin más vamos a comenzar con el coloquio. Para los que venís por primera vez, comentaros que bueno, el coloquio dura aproximadamente 1h30, les dejaremos a ellos en primer lugar, y queremos reservar un espacio al final para que podáis trasladarles vuestras preguntas o compartir cualquier reflexión que queráis realizar. Para ello, como no somos muchos, podéis intervenir directamente o bien os recogeríamos en las tarjetas que os hemos entregado la pregunta, la reflexión que queráis realizar. Y terminaremos al final con un café networking en la Sala Menorca que hay aquí al lado. Nada más, gracias y adelante. Muchas gracias, María. Y no os dé apuro, cualquier pregunta es buena, ¿de acuerdo? O sea, que no os dé apuro. Bueno, buenos días a todos y todas y muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y a los ponentes también por su generosidad, porque además de estar hoy aquí también lo hemos trabajado, estuvimos teniendo casi un debate paralelo preparándolo, o sea que venimos aquí y un poco para compartir las visiones y opiniones de cómo se está haciendo este proceso, ¿no? Y también que entendáis que no hay verdades absolutas, sino certezas relativas. Y que tenemos también en este mundo de los influencers también referentes también que tener en cuenta porque también nos deben servir, ¿no? Porque como hablábamos ahora justo en el café, ¿no? Estamos en un punto de inflexión y es la primera vez de muchas cosas y lo importante es entender que todos estamos en esa primera vez y que tenemos que compartir también los retos y oportunidades de esta primera vez. Como ha dicho Mavia, hoy queremos debatir en torno a cómo la construcción está haciendo este camino de transitar a la transformación. Insisto mucho en esta palabra transitar, los que me conocen sabes que insisto mucho porque parece que la transformación se nos hace bola, ¿no? El otro día hablaba con mi maestro y mentor Ramón Jáuregui, que fue ministro y europarlamentario, y me decía, es que toda la transformación es muy grande, ¿sabes? Y dice, y eso puede paralizar. Y lo que tenemos que hacer es hacer entender que esto es un camino, ¿vale? Que no podemos descarbonizarnos de hoy a mañana, sino que hay una hoja de ruta establecida a 2050, pero que hay que hacer ese camino, ¿de acuerdo? O sea que es importante que entendáis que hay gente que ya está transitando en esa transformación, que pueden ser vuestros cómplices y que entre todos tenemos que hacer ese camino. Y teníamos mucho interés en el sector de la construcción con Mavia, porque además el sector de la construcción, no sé si sabéis que es el sector palanca que ha considerado la Unión Europea en esa transición. Y es que, como sabéis, la prioridad de la Unión Europea es la descarbonización, pero el generar un nuevo modelo económico circular. Y es que a nivel europeo el sector de la construcción es responsable del 40% del consumo de energía y del 36% de las emisiones de CO2 derivados de la energía, y a nivel estatal ocasiona el 30,1% del consumo de energía final y el 25,1% de las emisiones, de las que el 8,2% son emisiones directas asociadas al consumo del combustible en el sector residencial. Solo el resto es de todo el proceso de la cadena de valor anterior. Perdona que estoy muy resfriada, la voz está un poco mal. Y es verdad que también en Europa y en España y en general en todas las localidades también se debe porque tenemos un parque edificado envejecido y ineficiente, ¿no? Y por eso también todo el Renovation Wave que está viendo ahora. Pero además los residuos de construcción y demolición, los RCD, que conocéis vosotros muy bien, comprenden el flujo de residuos más grande de la Unión Europea, con cantidades relativamente estables, producidas a lo largo del tiempo y con altas tasas de recuperación. Y si bien esto último puede sugerir que el sector de la construcción es altamente circular, según informes de la Agencia Medioambiental Europea, si se analizan las prácticas de gestión de desechos, revela que la recuperación de los RCD se basa en gran medida en operaciones de relleno y recuperación de bajo valor añadido, y es por eso que se están activando desde la Unión Europea muchísimos proyectos
como el iceberg, que os invito a conocer, que hay empresas españolas involucradas en él, de cómo otros residuos pueden ser considerados elementos de alto valor añadido y que creo que aquí en Baleares tenemos un alto potencial, además de pasarlos a productos. Y además sabemos que el sector le afecta de pleno la crisis en torno a los materiales, por los límites planetarios, y no digamos en un territorio limitado como el nuestro, el agotamiento de las materias primas y los sobrecostes de producción, que con todo ello y la internalización de la descarbonización se augura que poco va a decrecer en el futuro. Con lo cual, tenemos capacidad, potencial, recorrido, que seguro nos dará mucho debate hoy, para saber cómo estamos en esta cuestión en Baleares y cómo hacerlo con las empresas y los actores de la cadena de valor, que por eso también ellos representan la cadena de valor. ¿Entendéis el concepto, verdad, de cadena de valor todos? Del sector, para hacer el camino y sacar provecho de la economía lineal a la circular en el sector. Y ya doy paso al coloquio con un poco los bloques que hemos ido preparando para que así ellos nos puedan contar un poco esos ojos en la utopía, pero los pies en la realidad de lo que estamos aquí en Baleares. Empezamos con el bloque 1 y me gustaría me contarais cuáles han sido las motivaciones de apostar por la sostenibilidad en vuestras organizaciones, en concreto, cómo habéis accionado en actuaciones, en estrategia, en pilotos en materia de economía circular. Y bueno, que nos contéis un poquito esto ahora sí como un primer bloque de 20 minutitos, y empezamos por Pedro Mir de Botsa, y que nos cuentes un poco cómo ha sido vuestro caso, vuestras prácticas y cómo decidisteis apostar por esto. Gracias, Pedro. Bueno, tengo que un pequeño matiz. La empresa que está enfocada hacia el reciclaje de los materiales es un fabricante, que es Avisa, Romero Bituminol, de la cual formamos parte, entre otras empresas, del sector de la obra pública. Es decir, somos un grupo de empresas que a través de una planta de fabricación de aglomerado asfáltico pues reciclamos o intentamos aprovechar los materiales procedentes de las carreteras. Y quiero también decir que yo represento al sector de la obra pública en la asociación, en la cual estamos más de 30 empresas, y bueno, no todas están enfocadas hacia el tema propio del que yo voy a hablar, pero yo creo que es conveniente que todos estén enterados un poco de la problemática que tenemos en Baleares respecto al uso de estos materiales. Yo lo que sí, porque además no me quiero extender mucho porque tenemos los tiempos cronometrados. Las diversas reuniones que se hacen, sobre todo más en la península, a través de asociaciones de fabricantes de mezclas asfálticas como ASEFMA, tienen un lema. El Simposio Nacional de Firmes, el lema era "En ruta hacia la economía circular". Bueno, eso queda muy bien, pero hay que ver cómo podemos ir a esa economía circular. Hasta ahora lo que estamos acostumbrados es una forma de consumo lineal: extraer, fabricar, utilizar y eliminar. Por supuesto, si hemos de ir a una economía circular, el consumo circular sería extraer, fabricar, consumir, compartir, reparar, valorizar y reutilizar. Esos son los objetivos que se plantean en las reuniones a las que nosotros hemos asistido. Es decir, conseguir carreteras y calles más duraderas, reducir la contaminación y preservar los recursos naturales. Para que las mezclas sean calificadas como sostenibles, pues tienen que darse sobre todo esa condición. Es decir, reutilizar los materiales que proceden del envejecimiento de las carreteras para transformarlo en nuevos proyectos y en nuevas carreteras. Claro, eso está muy bien, pero luego el problema de cómo se puede realizar. Yo debo decir que por la experiencia que tengo, nosotros cuando en el 2006, si voy equivocado, me rectificas porque tú lo sabes más que yo, cuando se aprobó la ley de residuos, creo que fue el 2006, del Consejo Insular. Bueno, inició el servicio en el 2006 y el plan director en el 2002. Vale. Entonces nosotros en el 2007 ya iniciamos, porque claro, una carretera, un pavimento asfáltico es un resto de construcción y demolición, es un RCD.
Entonces, de alguna manera, nosotros enfocamos el tema para reutilizar este tipo de material. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos que, claro, el Consejo Insular era el gestor de residuos. La Consejería de Medio Ambiente, pues nosotros en 2007 empezamos a entregar todo un dossier de cómo se podía aprovechar estos residuos. Tengo que decir que ya no digo en América, que ya desde el año 70, en Europa, a mitad del 85 ya se empezó con los reciclados de carreteras. Y aquí en España, a partir del 92, 95, se empezó a desarrollar. Pero desde el 92-95 hasta la fecha, pues no hemos avanzado. Hemos avanzado porque se está reutilizando. Y ahora explicaré dónde se puede reutilizar, pero no se ha desarrollado tan rápidamente como las empresas hubiéramos deseado. Para no extenderme más, solo deciros que estos materiales se pueden aprovechar en según qué tipo de obra. Por ejemplo, si conocéis las carreteras, pues las carreteras todos vemos la parte de rodadura, pero no, luego si es una carretera nueva suele llevar varias capas. Entonces, esos materiales, según el PG3, podemos reutilizarlos en capas base e intermedias. Y solo un porcentaje de lo demolido. Eso es un 20% como máximo que te permite. Claro, ¿qué ocurre? Que aquí se están haciendo mucha demolición de carreteras, tenemos un excedente acopiado y no lo podemos reutilizar. Porque los proyectos, no hay proyectos que lleven 3 capas de aglomerado, para que lo entendáis. Lo que hay es refuerzos de carreteras. Es decir, una carretera que estamos acostumbrados a ver, fresamos 5 centímetros y no reponemos la capa base, porque en teoría pues está consolidada. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un excedente de residuos que no lo estamos utilizando. Y eso también es porque no hay proyectos suficientemente grandes como para desarrollar este tipo de obra. Con lo cual es un problema que tenemos. Nosotros mismos ahora tenemos acopiado una cantidad importante de residuos, porque claro, nosotros somos valorizadores desde el año 2017. Desde el 2012 hasta el 2017 no conseguimos ser valorizadores para la transformación del material fresado, por ser un RCD. Entonces, claro, eso nos ha costado mucho. Eso ha sido la Consejería de Medio Ambiente, no el Consejo Insular. La Consejería de Medio Ambiente es la que nos dio la autoridad. Medio Ambiente, lo digo bien, sí. La que nos dio la autorización. Pero repito, el problema que tenemos es que se genera mucho residuo que no podemos aprovechar. Claro, en eso es difícil ya prever cómo va a evolucionar. Debo decir que en Cataluña se han conseguido porcentajes del 50 y del 60%. Pero claro, estamos hablando de unas instalaciones estamos hablando de 2 plantas de asfáltica, es decir, son 2 grupos de plantas para llegar a este porcentaje. Y es verdad que sobre estas cantidades ya se tienen que fijar unas prescripciones técnicas, porque la administración tiene que hacer un proyecto y según las características de los materiales tiene que autorizar el uso de este material. Por tanto, por ser la primera intervención, es un producto que se está haciendo en toda Europa y en todo el mundo, pero aquí estamos avanzando muy lentamente, según mi punto de vista. Vale, gracias, Joan. Pedro, José María, vosotros en Máquina Insular, bueno, ¿cuáles fueron vuestras motivaciones? Evidentemente Máquina Insular, la gran motivación es esta, ¿no? Realmente. ¿Y cómo lo estáis accionando estos temas en estos momentos? Sí, bueno, nuestro viene en el propio ADN de la empresa. Al ser una empresa de reciclaje, pues estás dentro del eslabón de la cadena de valor de la economía circular, con lo cual lo tenemos integrado dentro de nuestra propia misión y visión de la empresa. Sí que me gustaría pues decir que se habla últimamente de economía circular, pero en Mallorca se lleva muchos años ya. Es decir, el plan director es del 2002.
El inicio de la concesión es de hace ahora este año, en el 2023, ahora 20 años que se inició la concesión, y en explotación 18 años. Y se hizo pues con un modelo muy avanzado, más viendo la normativa y los objetivos y las metas que se plantean desde Europa, que es la valorización del 70% en 2020, era de los residuos de construcción y demolición, la valorización material de los mismos. Pues aquí ya se hizo en el 2002 una previsión de que no hubiera vertido de residuos de construcción y por lo tanto la valorización material o el intento como meta del 100% de los residuos de construcción y demolición, es decir, que no hubiera vertido de estos residuos y evitar pues la eliminación vía vertedero. A fecha de hoy, pues llevamos ya 18 años con el orden de más de 5 millones de toneladas de residuos de construcción y demolición gestionadas. Y para daros cifras un poco de cuáles son los niveles de valorización que tenemos del último año de nuestra memoria de sostenibilidad, pues tratamos algo más de 500.000 toneladas en el último año, de las cuales un 55% las hemos valorizado materialmente, es decir, hemos hecho áridos para que vuelvan a ser utilizados por el sector de la construcción, es decir, han sido comercializados. Un 45% es básicamente material que nos entra también, que es terroso y polvo, que hacemos un primer cribado de material fino, que no sirve, no es apto para hacer buen árido, sino básicamente es tierra y polvo, y esto lo llevamos a restauraciones de espacios degradados, básicamente las canteras. Y ya hemos restaurado también, que es un efecto positivo en el medio ambiente aquí en Mallorca, pues en su totalidad 4 canteras, y estamos en restauración en cuatro más actualmente. Y luego nos quedaría un 3,5% que son básicamente residuos asimilables a urbanos. Estamos hablando de plásticos, maderas, trapos, textiles, que esto lo que hacemos es una trituración y hace una valorización energética, también contabiliza como valorización. Y luego nos queda pues un 1,5%, que es ese parte de vertido que no conseguimos valorizar, y ahí sí que necesitamos pues todos los otros actores de la cadena de valor. No podemos hacer nada más porque son materiales que no tienen una solución de reciclaje a fecha de hoy, y necesitas pues o que bien que cambien los materiales de utilización en la obra y no aparezcan luego como residuos de construcción y demolición en las plantas, o bien que también haya una mejor separación en origen de este tipo de materiales y que ya no vayan vinculados a los RCDs, que también es un problema que tenemos, que gran cantidad de los residuos que nos entran ahora nos entran mezclados con todo tipo de materiales. Básicamente son dos, uno es el pladur y el yeso. A fecha de hoy no hay una solución de reciclabilidad del pladur, ni siquiera la valorización energética del mismo, con lo cual es un porcentaje que va a vertedero, ahora va a un vertedero que se creó también en la concesión en Santa Margarita para situaciones de emergencia o residuos en los que al final no podamos tener una solución de reciclabilidad, y cada vez desgraciadamente va incrementando. Es decir, no va al revés de cómo debería ir, de buscar una solución alternativa, sino que cada vez pues la utilización de ese material se está extendiendo más en las obras de nueva construcción por su rapidez y su calidad estética en obra, y ya hay materiales sustitutivos al pladur que pueden tener esas mismas funciones o reciclables, pero también la gente tiene que asumir que a lo mejor el coste es superior y todavía no están totalmente extendidos en el mercado. Lo mismo nos pasa con el yeso, daña la calidad del árido reciclado, y ese porcentaje pues tampoco lo podemos valorizar. Y el resto son residuos peligrosos. O sea, residuos peligrosos, no hay un vertedero aquí de residuos peligrosos, pero sí que acaban vertiéndose en la península porque no son recuperables, y también pues es una operación que nos toca en el ecodiseño, que ya se hablará después, supongo, durante la provincia, pero donde ahí tenemos pues que buscar otro tipo de materiales, que en la ejecución de la obra pues evitar esos materiales peligrosos, buscar sustitutivos naturales que al final no creen ese problema luego al final de la vida útil del edificio, del material, cuando se generan esos residuos de construcción y demolición, pues encontrarnos con esos materiales que no les podemos dar una segunda vida, no les podemos dar otra vez dentro del ciclo de construcción como nuevas materias primas. Pero bueno, a nivel de resultados que llevamos así desde el año 2006, sí que pues cuando ves que el objetivo en Europa es el 70% y aquí estamos en el 98,5%, pues está la infraestructura y la base que tenemos ya es muy buena para implantar en Mallorca un modelo de economía circular. ¿No? Te vas a la península y siempre hay vertederos, es decir, cuando el material viene muy contaminado, lleva un porcentaje ya de contaminación del residuo de construcción y demolición, ese no se recicla, ese se lleva a vertedero. Aquí se decidió a nivel político institucional pues que no hubiera vertederos, y eso condiciona mucho
la dimensión de las instalaciones, la complejidad de las mismas, y al final los resultados pues, han sido favorables. Y el material también, los reciclados, están siendo cada vez más extendidos. Ahora, más o menos, para que os hagáis una idea, estamos vendiendo diariamente 1.200 toneladas de áridos reciclados cada día. Es decir, esos son 70 trailers al día de venta. Todo eso son materiales nuevos que no vamos a una cantera a extraerlos de la naturaleza, sino que utilizamos los propios recursos que antes se llevaban a vertedero como nuevas materias primas para nueva construcción, con lo cual haces ese doble efecto positivo de no verter y al final tampoco Y no verter ilegalmente tampoco. Ilegalmente, ni verterlos aunque fueran un vertedero ilegal, perdiendo esos recursos y enterrándolos, sino y además también pues evitando la extracción de recursos naturales, que también pues al final nosotros aquí vivimos del turismo, es una isla pues con un valor medioambiental muy elevado, con lo cual todo lo que sea evitar la extracción y la creación de nuevas heridas en el territorio, pues también vemos que es un camino. Cada vez vemos más difícil que se abran nuevas canteras, que se amplíen las explotaciones existentes. Cada vez estaremos más expuestos a tener que importar áridos de la península, con el coste que lleva añadido, la huella de carbono, la distribución, el transporte, con lo cual más necesitados estamos en Baleares, y es un laboratorio pues ideal, yo creo, como isla de recursos finitos para buscar ese método de reciclaje in situ. A nivel de proyectos que comentabas, pilotos que hemos hecho, bueno, pues comentaros los últimos que hemos estado haciendo. Con los materiales hemos hecho bloques Legos para hacer silos de almacenamiento de materiales. Y esto pues lo hemos hecho internamente con un proyecto I+D de la empresa. Se ha hecho hormigón con las calidades y los controles de calidad para que así sean certificados. Luego también hicimos un proyecto con la cadena Riu, donde nos introducimos desde el inicio de una demolición de un hotel en la playa de Palma, que se llama el Hotel Riu Concordia. Pues nos reunimos con ellos y les intentamos enseñar desde el inicio, antes de empezar toda la obra, pues la planificación de hacer el inventario de qué residuos iban a hacer, gestionar. No hablamos solo de RCDs, ahí hablamos de electrodomésticos, de las pantallas de televisor que tenían, de los minibars, todo el textil que tenían, el mobiliario, los RCDs también, lógicamente, porque prácticamente dejaban solo la estructura del hotel y el resto lo demolían completamente para hacer un hotel nuevo. Es decir, intentar entrar en la fase previa de elaboración de esa demolición y no hablar de una demolición completa, sino de un desmontaje y de una planificación previa de cómo tratar los residuos en cada uno de estos procedimientos. Y al final nosotros lo que les ofrecíamos es colaboración y asistencia técnica en cómo hacerlo dentro de un modelo de economía circular, y al final pues elaborarles también un certificado de trazabilidad de cómo habían acabado todos esos residuos y cómo habían sido valorizados, incluso aquellos que no valorizábamos nosotros, ¿no? Pero que también pues a los otros gestores que estaban utilizando, pues que les dieran los certificados de cuál era el nivel de valorización que tenían, y al final pues tuvieron desde el inicio una planificación intentando buscar pues la mejor salida a todos los residuos que generaban, con un certificado que les dijeron después de estos residuos cómo habían quedado como nuevas materias primas para nuevos procesos de construcción, o el caso es textil, incluso ellos reutilizaban de un hotel a otro. Es decir, donde pues se hacían un hotel 4 estrellas aquí, pues a lo mejor en hoteles de 3 estrellas podían reutilizar ese tipo de material. Y por último estamos ahora con una empresa alemana elaborando a través de nuestros áridos y también árido de una cantera de aquí de Mallorca, pues pavimentos permeables, sobre todo para obra pública, donde en vez de asfaltar, pues estos son pavimentos que se hacen a través de árido, y lo que hacen es filtrar para todo lo que es la vegetación, lo que es las plantaciones de árboles y demás, pues filtran, son permeables, se filtran el agua, lo mantienen, con lo cual también para tema hídrico va muy bien, y la imagen que tienes también no se rompen, son flexibles y son muy buenos ya lo están utilizando mucho en Alemania para obra pública de parques y demás. Estamos pues colaborando con nuestros materiales a ver si se puede certificar. ¿Y entonces se exporta eso? No, la idea es hacerlo aquí y venderlo aquí. Es decir, el consumo de ellos tienen una patente de un conglomerado que se utiliza con estos áridos, y lo que se hará es luego intentar a través de los ayuntamientos de aquí, si conseguimos que funcione y el producto lo certifiquemos, pues venderlo aquí para que se utilice en obra pública.
Es decir, como Claro. el conocimiento alemán lo traemos aquí. Exacto. Vale, muy bien. Y solo tengo una duda. Los residuos peligrosos estos que has comentado, estos se llevan a la península. Esto... Sí, colaboramos a través de gestores peligrosos. Adalmo es uno de ellos. Y aquí no hay un vertedero de residuos peligrosos, si no me equivoco. Entonces todo se lleva a la península y lo que sí que acaba en vertedero. Al final lo contabilizamos como vertido, no todos, pero se sí, vierte algunos fuera. sí. Pues, Joan, gracias, José María. Creo que has dado un panorama. No sé si todos teníais visualizabais Mackin Solar. Yo tengo que decir que el otro día estaba en una reunión en Madrid con Green Building Council y me dijeron que quieren venir un grupo de gente a conocer el caso Balear, porque sí que en reuniones con de la Unión Europea han destacado el caso Balear como un caso de aprendizaje en materia de gestión de residuos, tanto MAC como TIRME. O sea que intentaré organizar un safari, Cuando ¿no? quieran. Un safari de residuos, que queda un poco feo, pero es lo que nos tendremos que acostumbrar, ¿no? Ahora será bueno ir a ver todas estas cosas para aprender los unos de los otros, porque esta es la gran ventaja también de estar en la Unión Europea, que tú hablas y puedes importar conocimiento de Alemania, por ejemplo, y esto es lo bueno también, ¿no? Sí, sí. Las facilidades tenemos que aprovecharlas. Gracias, José María. Y Adalmo, Joan, ya un poco ya hemos ido conectando, es decir, vosotros sigáis como esa parte más de residuo peligroso, ¿verdad? Cuéntanos un poco. Creo que la gente lo conoce, pero a lo mejor no tiene esa visión más amplia de todo lo que hacéis, ¿no? Vuestro compromiso con respecto a esta cuestión. Bueno, nosotros realmente también nos dedicamos al reciclaje desde los inicios y al final lo que hemos intentado es aplicar la visión que se tenía desde un principio con los residuos que empezamos a tratar, que eran los residuos férricos, la chatarra, a cualquier otro tipo de residuo, ¿no? En este caso estamos hablando de casos muy específicos de construcción y demolición. Nosotros nos dedicamos a todos los sectores porque tocamos prácticamente la totalidad de los residuos, salvo los radiactivos, la totalidad de ellos, ¿no? Y los encaramos con esta filosofía de convertirlos en nuevas materias primas para que vuelvan a la industria y se puedan fabricar nuevos productos. En el caso de los residuos no peligrosos, como pueden ser tanto los férricos como plásticos, como papel y cartón, pues se aplican unas metodologías y se colabora muy estrechamente con la industria para volver a convertirlos en materias primas. Y en el caso de los peligrosos, pues de lo que se trata es de hacer primero un tratamiento para extraer del propio residuo esa peligrosidad y usar la materia prima subyacente, es decir, por ejemplo, un envase metálico contaminado se puede primero limpiar y luego volver a convertir en materia prima. Puede pasar igual con los plásticos y con distintos otros tipos, pero sí que es cierto que hay algunos que no permiten esa posibilidad, ¿no? Y en el caso de la construcción, entiendo que el más conocido será el amianto, que al final es un material que tenía unas propiedades muy buenas cuando se empezó a instalar, pero que después se demostró que era nocivo. Ese material, por ejemplo, no tiene una posibilidad de valorización de ningún tipo y tiene que ir a depósito en vertedero. Entonces eso es por una parte. Y después nosotros lo que hacemos pues, es colaborar con todo tipo de empresas, ya sean de construcción o sean de cualquier sector, en primero la minimización de sus residuos y luego en potenciar la transformación de los mismos en materias primas. ¿Por qué? Pues porque se ha demostrado ya, por fin, que el impacto económico, el impacto medioambiental es mucho menor y además el coste económico de tratarlos como materias primas pues también es menor y la verdad es que pues bueno, en un contexto donde los costes son muy elevados siempre se agradece poder tener esta reducción, ¿no? Después nosotros como proyectos lo que hacemos siempre y lo que siempre hemos tratado es de ampliar la gama de residuos que somos capaces de reciclar y entre ellos pues bueno, ahora tenemos distintos proyectos, sobre todo trabajamos mucho con los plásticos, que es un problema bastante importante. Trabajamos también ahora residuos textiles y seguimos profundizando en la mejora de la calidad de los que actualmente hacemos, que como digo son todos, ¿no? Y después como proyectos, pues la verdad es que ahora estamos muy enfocados en esta parte de nuevos productos, pero también en una parte tecnológica y de trazabilidad. Es decir, hablamos de economía circular, pero es cierto que parece a veces que cuando tiramos algo a un contenedor o al cubo de la basura es como un agujero negro, ¿no? Que no sabemos qué pasa o qué ocurre, o incluso nos desentendemos independientemente de lo que pueda pasar. Entonces, queremos aprovechar la tecnología para dar luz a ese punto negro o punto ciego que hay actualmente
y aprovecharlo para dar también conocimiento y transmitir a la gente qué es lo que se hace con sus residuos e incluso darles la posibilidad de adquirir nuevos productos que han sido fabricados con esos residuos, ¿no? Estamos con proyectos a nivel europeo muy importantes, trabajamos con distintas industrias y, como comentamos el otro día, a mí me encantaría que esto fuera extensible a cualquier persona interesada aquí en que tuviera un proceso industrial, un proceso de reciclaje, en poder extenderlo y ayudarles a comercializarlo y a transmitirlo, porque creo que es importante y creo que es algo que cada vez se valora más y que se tiene que valorar más. Creo que incluso el sector privado a veces se ha adelantado en según qué ocasiones al público en el consumo de este tipo de residuos, ¿no? Es decir, o de materias primas recicladas. Entonces, bueno, creo que es un punto de mejora y una oportunidad que está disponible para todos. Y bueno, y ahora Luisa, que es nuestra constructora y arquitecta también. Ingeniera de caminos. Bueno, ingeniera, perdón. Con sostenibilidad, ¿no? Un poco, tú estás un poco en el centro de todo esto, ¿no? De la cadena de valor. Cuéntanos un poco también cuáles fueron tus motivaciones de apostar por a ser valiente y crear una empresa de construcción sostenible y un poco cómo lo ves tú esto. A ver, la motivación, hay una motivación personal, es decir, a mí la preservación del medio ambiente siempre me ha importado, y yo creo que desde que fui madre más, ¿no? O sea, empiezas a de esto, pero no solo está el lado romántico, o sea, realmente también hay una estrategia empresarial aquí, es decir, hay una oportunidad en la sostenibilidad muy importante. Lo que comentabas antes de que la construcción, que es la construcción y el uso de los edificios, supone un consumo de un 40% de la energía, también supone el consumo de un 50% del agua y un 50% de las materias primas. Eso. O sea, ojo, porque estamos hablando de que prácticamente la construcción y el uso de edificación es la mitad de los recursos del planeta se están utilizando allí. Y no solo es que la mitad se están utilizando allí, sino que somos el sector que tenemos más capacidad de reducción. O sea, hay sectores que tampoco ya no pueden ajustar mucho más, ni el uso de energía, ni maniobra, ¿no? Pero el margen es muy grande. Por ejemplo, en el caso de la energía, por ejemplo, se consiguen reducciones de un 90% del consumo de energía de un edificio, con lo cual estamos hablando de reducción brutal. Pero es que en el curso de materiales ahí tenemos muchísimo que hacer. José María decía, bueno, estamos revalorizando prácticamente el 90%, pero de momento estamos revalorizando, como creo que has comentado tú, digamos, en usos de poco valor o básicamente en rellenos. La Unión Europea dice, o sea, la Agencia Europea de Medio Ambiente dice que en el sector construcción ahora o hasta hace un año y medio, porque es un estudio publicado hace casi 2 años, principalmente es de poco valor añadido y de relleno. Yo creo que, a ver, aquí yo creo que se hace algo mejor, estamos hablando de recuperar canteras o de pavimentos permeables, tal. Yo creo que ahí ya le estás dando algo tal, pero nos falta todavía dar un paso más, ¿no? en este tema. Y eso creo que realmente no solo es una oportunidad, sino que casi es una necesidad. Creo que nos vamos a abocar a ello y quien no se dirige para allí igual va a tener problemas, ¿no? O sea, de hecho, ¿me dejas hacer una pequeña encuesta de 30 segundos? Claro, claro. ¿Puede levantar la mano quien tuviera un Nokia hace 20 o 25 años? ¿Un teléfono Nokia? Vale, que igual podría haber dicho que levantara la mano quien no lo tenía, ¿vale? ¿Puede levantar la mano quien tenga un Nokia hoy en día? Nadie. Nokia tenía una cuota de mercado del 40%. Todo el mundo tuvo en algún momento un Nokia. ¿Qué pasó con Nokia? Pues que, bueno, empezó el run de los smartphones y Nokia decidió que era demasiado potente como para rebajarse a ello. Y ahí se quedó. Siguió pensando que era suficientemente potente para sobrevivir y Nokia era la gran bestia de la telefonía porque era el líder del sector clarísimo. Murió por no saber adaptarse a los tiempos y porque los tiempos cambian muy rápido. Y si hace 20 años cambiaron rápido, ahora cambian mucho más. La sostenibilidad es verdad que ahora está un poco verde. O sea, yo lo reconozco, ahora mismo me dirijo a un nicho de mercado, pero ese nicho de mercado va a girar, porque ahora mismo no se está divulgando demasiado, tal, pero va a aumentar la divulgación, la gente lo va a empezar a demandar, y en el momento que pegue el giro, como no hayamos empezado a andar el camino, nos va a pillar muy a contrapié. Y si Nokia pudo morir por no adaptarse,
pues a ver qué le puede pasar a una empresa local de esto. Entonces, creo que es importante saber ver por dónde vienen los tiempos y qué es lo que está demandando. Y la sostenibilidad la está demandando Europa, la está demandando la va a demandar cada vez más la sociedad, y es irremediable que vayamos a ello porque es la única manera de reducir las emisiones y de cumplir con los objetivos del milenio y de que este planeta se aguante, básicamente, ¿no? O sea, entonces, y la construcción en particular, por los altos niveles de consumo y por el margen que tenemos de reducción, es absolutamente clave y es que es irremediable que la construcción al final acabe siendo sostenible. ¿Que queda camino que no va a ser mañana? No, pero el giro probablemente sea más rápido de lo que esperamos. Entonces, si no queremos ser Nokia, más vale que empecemos a dirigirnos hacia... Sí. hacia Darwin esto. decía, ¿no?, que no sobreviven los más fuertes, sino quienes se saben adaptar mejor al medio, ¿no? Y el medio está cambiando. Y no me refiero solo al medio ambiente, sino que el medio está A cambiando. todo. Y además, tenemos que pensar que ahora no estamos teniendo en cuenta internalizando el coste de la descarbonización. Cuando encima tengamos que internalizar el coste de la descarbonización, aún todo va a ser un sobrecoste muchísimo mayor, con lo cual estoy contigo, Luisa, y gracias por decirlo, de que nos anticipemos y podamos hacer de piloto y recibir incluso ayudas por eso para poder hacer esa transición de manera inteligente, ¿no? Que ahora aún podremos tener esa oportunidad, pero dentro de unos años no podremos. El otro día me hacían una pregunta en un debate en el que participaba es que al final nos va a ocurrir que las empresas las van a comprar grandes fondos porque y ese es un problema que podemos llegar a tener, ¿eh? Que todo esté en manos de solo unos pocos. Pues, es interesante la financiación y la inversión, pero no que todo quede en manos de otros, ¿no? También, porque si no, ahí perdemos todo nuestro valor añadido como sociedad. Ahora, en el siguiente bloque, me gustaría que un poco, ya lo habéis ido tratando, ¿no? ¿Qué aprendizajes de las prácticas que habéis hecho podéis trasladarnos, ¿no? ¿Qué dificultades o falta de apoyos destacarías de poner en marcha estas prácticas? ¿Qué beneficios os ha aportado? Joan, vosotros en Adalmo tenéis ejemplos, los pilotos, ¿no?, que hoy has empezado a comentar, pero si quieres entrar un poquitito más en eso que conversamos también el otro día cuando preparábamos y un poco qué destacarías, qué dificultades y qué beneficios os ha aportado estos ejemplos. Bueno, yo creo que las dificultades de cara a la buena gestión de los residuos es muy importante la segregación de los mismos, y creo que a veces es un reto en las obras, en este caso, que se haga correctamente, pues porque al final el acceso a los contenedores o a los sitios donde se depositan los distintos residuos está abierto. Entonces pueden pasar que se eche a perder según qué fracciones que podrían ser valorizables, pues por una contaminación de alguien que por desconocimiento o no desconocimiento pues eche, pues no lo sé, imaginemos en una cuba de escombros pues que echen amianto. Pues entonces toda esa cuba va a estar contaminada y el coste se dispara, ¿no? Entonces creo que por una parte, en la parte de las obras, el control efectivo, la planificación previa de la gestión de residuos es muy importante, porque creo que tanto el impacto ambiental como económico que tiene hacerlo de una forma descontrolada es muy grande, ¿no? En cuanto a las oportunidades, pues bueno, ahora estamos con el proyecto que comentabas, con el aeropuerto de Palma. Vamos a hacer un proyecto completamente circular con sus residuos. Empezamos con esta trazabilidad que hablábamos, que vamos a hacer mediante tecnología blockchain, que es una tecnología que creemos que va a aportar mucho valor a esta trazabilidad, ya que al final es independiente y totalmente verificable. Entonces introduciremos lo que es el pasaporte de producto, ¿no? Que yo creo que es algo que es una oportunidad que para el sector de la construcción es muy grande, es algo que creo que podrán exigir. Europa ya lo está preparando, en el sector del textil se va a empezar ya, es decir, se va a empezar a implantar ya, pero creo que en el sector de la construcción pues va a ser una oportunidad muy grande, ¿no? Porque al final ahora hablamos de acciones puntuales, acciones esporádicas que tienen un impacto mayor o menor, pero que no lo sabemos cuantificar.
al hacer uso de materiales que tengan un pasaporte de producto donde se conozca su origen, es decir, en este caso nosotros podremos certificar el origen que es el propio aeropuerto, es decir, la demolición de la propia terminal, se podrá hacer la trazabilidad con el impacto ambiental no solo del proceso de fabricación, sino también incluso del transporte, hasta donde el punto de transformación y dónde vuelve aquí. Entonces el aeropuerto tendrá un certificado donde los materiales que va a consumir tienen una serie de características concretas, tanto de la procedencia de los materiales, el impacto ambiental que tiene, pero también pues todas las características necesarias que puede tener, ¿no? Los certificados de calidad pues estarán incluidos en un QR que se podrá consultar. Esto yo creo que va a ser después un paso más, que la parte pues, de los arquitectos y constructores les va a permitir poder hacer un pasaporte de producto de un edificio, digamos, Sí, ¿no? Es decir, sí. ¿qué tiene que tener ese pasaporte de producto, en mi opinión? Desde la parte que nos corresponde, los materiales, pues a lo mejor pues decir, este edificio está hecho con este material, con este material, con este material, que ha tenido este impacto, pero es que el día que se vaya a demoler hay que tener en cuenta esto, esto y esto, se va a tener que hacer de esta manera, de esta otra y teniendo en cuenta estas características, dónde se puede dónde se puede valorizar estos materiales, quién los hizo. Entonces todo esto yo creo que es una gran oportunidad, como decía Luisa, y que estoy totalmente de acuerdo en que es algo que viene más pronto que tarde, ¿no? Es decir, por suerte yo creo que no empezamos desde un nivel cero, como pueda parecer, que a veces parece que es que no hacemos nada y demás. Yo creo que sí, hay un gran desconocimiento respecto a lo que se hace y hay un gran camino por recorrer, pero que por suerte, y creo que en España y en Mallorca sobre todo también, no empezamos desde cero, empezamos desde la mitad del camino, nos queda la otra mitad y creo que oportunidades tecnológicas para dar luz sobre ello, poner en valor estos valores diferenciales y estos materiales diferenciales que se usan es algo muy importante y una oportunidad muy grande que es exportable a otras ubicaciones. Nosotros, este proyecto en concreto se hace con Celsa, es la mayor siderúrgica de Europa, el mayor reciclador de Europa y es un proyecto que hemos lanzado nosotros, nos han confirmado ahora que tendremos financiación de fondos europeos para hacerlo y es un proyecto que se hace aquí a nivel del aeropuerto y que su intención es exportarlo a todas las plantas a nivel europeo. Nuestra intención es exportarlo a todos los materiales con los que trabajamos, que son todos, y poder ser pioneros en esta trazabilidad y dar la oportunidad a que si Luisa hace una demolición para después hacer un nuevo edificio, pues pueda utilizar esos residuos en la construcción de los nuevos, reduciendo así la huella de carbono y el impacto en consumo de materias primas que hay, ¿no? Es decir, y no solo para residuos que trate a Dalmo, es decir, la intención de esto es que sea algo global, que se pueda aplicar tanto a los RCDs, pues a los asfaltos, a cualquier producto que sea susceptible de ser reciclado y que certifique que efectivamente este edificio ha sido construido con materiales sostenibles y salir un poco del greenwashing a veces, ¿no? Que yo creo que a lo mejor aún no en el sector de la construcción no ha calado tanto, pero que en otros sectores como el de gran consumo o en el del textil, por ejemplo, es algo que es flagrante. Es decir, nosotros no tiene nada que ver con la construcción, pero con las pruebas que estamos haciendo con residuo textil, con rayos X y demás para la clasificación de las prendas, un 30% de las etiquetas, el contenido que dice tener esa prenda no es real. Es decir, cuando pone 80% algodón, pues a lo mejor no es real en un 30% de las etiquetas. Es una barbaridad, ¿no? Entonces salir de eso y tener la oportunidad de diferenciarnos en ese sentido. Muy bien. O sea y además, un gran beneficio que está subliminal en todo lo que estás comentando también es que eso eleva también el valor añadido del sector, ¿no? Exacto. Porque haces más, aparte metes más personas de mejor cualificación, ¿no? También, ¿no? Porque eso es un gran... Y nuevos empleos, que yo también es lo que quiero defender, ¿no? Que es verdad que sé que el tema del empleo y construcción es todo un debate, ¿no? En estos momentos, pero también en este... Insisto, tenemos esa ansiedad de estar en este punto de transición, de punto de inflexión, ¿no? Que nos gustaría ir más rápido, pero es que no podemos ir más rápido, porque yo el otro día hablaba en una comida con una gente del mundo de la logística y ellos me decían, no, si yo tengo dinero para a lo mejor comprar
camiones y ponerlos eléctricos, pero claro, ¿y dónde los recargo? ¿Y dónde tal y cual? Pues, sí, tenemos esa ecoansiedad, pues esa de que lo vemos claro, pero también los modelos productivos no están preparados del todo para hacer de un día para otro todo esto, ¿no? Con lo cual también creo que ahora es el momento de invertir mucho en esto de el hilar fino donde está la cuestión que nos hará palanca, ¿no? También y hacer estos proyectos piloto y la escalabilidad para hacer la velocidad después. O sea que muchas gracias por compartir tu experiencia, porque que tú dices, no sé si todo el mundo conocía que se estaba haciendo esto, pero creo que es muy interesante y que se está haciendo aquí en las islas, ¿no? También. Sí, yo creo que a nivel de empleo pues es muy interesante y ya lo digo como empresa mallorquina, el hecho de crear empleos de calidad aquí, que los centros de decisión estén aquí, aprovechar nuestras fortalezas como isla, como destino, para crear pues distintas industrias que aparte de la turística pues puedan ser también competitivas, y al final pues creo que la generación de empleo de calidad pasa por mantener centros de decisión aquí y por desarrollar nuevas tecnologías, nuevos métodos y nuevas soluciones que estoy seguro que hay capacidad de sobra para hacerlo. Para mí el tema de la economía circular lo que ha provocado es una atracción de talento brutal, es decir, este cambio en el interés de la sociedad de cara a la economía circular ha hecho que haya mucha gente que se interese por el sector, no solo como negocio, sino también para trabajar en él, y esto para mí es un cambio muy importante. Yo no hace tantos años que trabajo en el sector, hace 8 únicamente, pero lo he visto este cambio desde 2014 hasta ahora, en el que a lo mejor costaba encontrar según qué tipo de perfiles cualificados para según qué puestos de desarrollo, porque preferían otros sectores que les resultaban más atractivos, y que ahora no, que ahora ven de forma interesante este sector, y lo que hace eso es hacer de forma exponencial las soluciones que estarán disponibles, porque cuando hay talento hay soluciones. Con el COVID lo vimos, ¿no? En 1 año y medio tuvimos una vacuna. Cuando hay interés y hay dedicación y financiación, las cosas salen. La actitud es más importante, son veces exponenciales. Sí. Muchas gracias, Joan. José María, vosotros también teníais, bueno, has hablado ya un poquito en el punto anterior, ¿no? De todas las cuestiones, pero ¿qué dificultades o qué puedes añadir un poco a lo que ha dicho Joan? Nosotros, la experiencia, por ejemplo, cuando trabajamos en el caso que he comentado de Riubo, que tuvimos también un acuerdo con toda la Federación Hotelera de trazabilidad de los residuos de construcción y demolición, lo que yo veo más es la falta todavía de formación de otros sectores al respecto. Nos encontramos que economía circular lo equivalen a reciclado. Sí. Es decir, y eso no es así. Es decir, la economía circular de la construcción es mucho más que reciclar los residuos que se generan al final de la vida útil de un edificio, de una construcción. Incorpora pues tener que pensar por parte del promotor, de los técnicos que realizan el proyecto, pues todos los conceptos que estábamos hablando hoy y que para mucha gente son desconocidos, que es pues hablar del análisis de ciclo de vida del edificio. Es decir, desde qué materiales utilizo, cómo va a ser su uso posterior para que tenga el menor consumo posible, para que sea lo más duradero, para que pueda hacer un cambio de usos de ese edificio y pueda alargar su vida útil, y luego cuando vaya a tener que demolerlo o reformarlo, qué tipo de materiales he utilizado para que estos sean reciclables. Y el edificio mina, ¿no? El concepto es decir, que aquí tenemos pues al final ver los edificios o la ciudad como la cantera o la mina del futuro, y verlo como recursos y no como un problema ambiental, sino que al final poderlo hacer. Esto es lo que yo he notado más cuando colaboro con terceros, que hay una falta total y absoluta de conocimiento, y por eso las jornadas como la de hoy o proyectos con el aeropuerto como ha sido el caso de Adalmo, nosotros con empresas o sectores hoteleros, pues te hace, tú que estás metido en el tema, pues introducir esos conceptos y que lo analicen, y que una vez hacen un proyecto y ya empiezan a arrancar de cero pensando en esos conceptos, tampoco vamos a pedirles, o en mi caso no fuimos posibles por la rapidez con las que tienen que hacer las obras los hoteles y demás, pues que pidieran pasaportes de materiales, porque tampoco existen en la actualidad, es muy difícil encontrarlos, declaraciones ambientales de producto, análisis de ciclo de vida, pero sí por lo menos hacer la reflexión inicial de cómo voy a afrontar la demolición, qué materiales voy a utilizar en el futuro. Ya están haciendo todo por el tema de calificación energética y por un tema de coste, pues también que sean lo más confortables posibles y el menor consumo de energía
que pueden, pues todo eso se tiene que ir extendiendo al final y tiene que haber pues formación de las constructoras y las pequeñas, la gente tiene que saber pues de estos conceptos y aplicarlos y al final pues ir implantando y recorrer ese camino en esa metodología que por ahora no la veo. Pues lo que te encuentras más cuando colaboras con terceros de tenerles que explicar que no, que la economía circular no es reciclar los residuos, sino que va mucho más allá y que tienen que hacer todo ese ejercicio y los técnicos tienen que formarse en ese sentido y cada vez tiene que haber más constructoras que entiendan esos conceptos y puedan aplicarlos luego en la práctica. Hay más arquitectos, yo creo que los colegios profesionales y los técnicos son fundamentales para desarrollar eso. Ecodiseño, la parte de ecodiseño. Y por último las administraciones también, es decir, tienen que establecer un lenguaje estándar, tienen que establecer unos certificados homologados como puede haber con la certificación energética, que también haga mucho más fácil que la gente ya se siga por una guía y por un método único y que podamos hablar el mismo lenguaje. Sí. Y es ahí donde he encontrado pues, más dificultades, pero también mucha colaboración. Una vez entras en esto, nos ve muy interesante y la gente se mete en la rueda, pero yo creo que ese es el ejercicio más importante a hacer. La capacitación y formación. Isa. Bueno, uno de ellos es que lo acaba de decir José María, realmente el diseño, o sea, el proyecto que te viene, si el proyecto no viene bien pensado, tú puedes ir proponiendo algunos cambios o proponiendo tal, pero claro, hay cosas que casi sería una enmienda a la totalidad, ¿no? Porque Entonces, los materiales, todo esto te viene ya como un poco de... se puede hacer, yo hago propuestas de cambios de materiales, es decir, tal, lo que pasa es que hay veces que ya casi sería, lo suyo sería hacer una propuesta de cambio de sistema constructivo, ¿no? O sea, es que el tema es que ya a veces tenemos un problema ya muy de base, ¿no? Ese es un hándicap. La formación del personal es otro. O sea, no tenemos personal formado para hacer esto. Es más, tenemos personal muy deformado en este sentido. O sea, la práctica habitual de la construcción es he cortado este, me queda este de esto, lo tiro porque cuesta más utilizarlo que no sé cuántos, coge otro nuevo, ¿no? Y el conseguir que esas mermas del 10%, que es como las tenemos asumidas, que no tiene por qué ser, y que tal, cuesta mucho, que separen bien, o sea, en el contenedor cabe todo, ¿no? Y que entiendan que no, y que es importante, y que lo separes, claro, es verdad que te dicen, no, pues si pagan lo mismo, es verdad, a día de hoy, si te traigo un contenedor perfectamente separado o no, pues más o menos esto, que creo que eso también acabará cambiando. Pero la formación allí es un hándicap importante. También es verdad que, claro, cuando las cosas están empezando y están verdes, pues pasan estas cosas. En el momento que cada vez más empresas vayamos tomando esta iniciativa y vayamos formando a nuestra gente, pues al final llegará un punto que el sector estará formado. Pero a día de hoy hay que reconocer que no lo está. Y otro punto también es la información, es decir, para saber bien si estás haciendo lo tal, necesitas información del material que estás utilizando. No hay, las fichas de materiales tampoco son muy claras, ni de la reciclación. O sea, a veces lo del porcentaje reciclado sí que te lo suelen poner más, pero la reciclabilidad o reutilizabilidad del material ya no son tan claros. Y los que te ponen algo no sabes si se están refiriendo a las mermas, que es a lo que normalmente se refieren, ¿no? Unas mermas que una vez aplicado el producto, porque para ello, o sea, lo que casi nunca te dicen es, oiga, para poder reutilizar esto, no lo aplique así, aplíquelo así, ¿no? O sea, lo que hablábamos del Pladur tiene, el otro día también estábamos debatiendo eso, hay otros tipos, por ejemplo, placas de yeso en masa con fibras de madera o con fibras de vidrio y tal, que estas son totalmente reciclables. Ahora bien, si después le metemos una pintura plástica, lo metemos con pasta de agarre y tal, pues probablemente dejará de ser reutilizable. Pues habrá que colocarla en seco y con una pintura mineral, etcétera. Es decir, que la información es complicada, no tiene tal, los distribuidores tampoco tienen esta información, la verdad es que hacen lo que pueden, o sea, yo creo que hay un esfuerzo en general, ¿no? Cuando lo preguntan, lo primero es, no tengo ni idea, pero la verdad es que yo creo que hay un esfuerzo por parte de todo el mundo de tal, pero si el fabricante ya no da la información de saque, el otro tal, o sea, hay que hacer como una especie de I+D, ¿no? O sea, aquí tal, y también que estamos en una fase en que todavía toca evangelizar un poquito, o sea, explicarle al cliente o al promotor o incluso al arquitecto a veces las bondades de hacer esto.
Pero bueno, también es verdad que cuando empiezas a explicarlo, la gente también se involucra más. O sea, yo noto que la gente cuando ya nota su casa, está haciendo su promoción o está haciendo su casa y empieza a meterse en estos temas, como que está más orgulloso de la casa, ¿no? Dice, oye, es o sea, que siente que es su granito de arena también, ¿no? No solo está haciendo su casa, sino que además está haciendo algo por el medio ambiente. Y eso creo que también es positivo y es una cosa que tenemos que aprovechar, ¿no? O sea, Claro, decir, es que- esa involucración emocional del propio usuario. Es que la palabra construcción es muy bonita. O Que sea, decir, no, es que construir construir es bonito. O sea, la palabra construir tiene que volver a asimilarse, perdóname el romanticismo, ¿no? Pero que tiene que asimilarse a construir, ¿no? Que construyes también una mejor sociedad, ¿no? Y que la construcción construye una mejor sociedad, ¿no? Pedro, vosotros en WhatsApp, ¿qué añadirías un poco de lo que estamos hablando? Es que estamos ya a las 10:30, ¿eh? O sea que- Bueno, te vuelvo a repetir que yo como representante de los contratistas del sector público, la palabra público lo que todo. Es decir, Sí. necesitamos la administración. Eso Si totalmente. recordáis, os he dicho que fresamos las carreteras, o sea, demolemos el pavimento, con camiones lo llevamos a la planta. Nosotros la copiamos. Claro, nosotros podemos acopiar hasta, no recuerdo, creo que 20.000 toneladas, la valorización que se nos dio para el uso del material fresado, lo podemos tener almacenado, pero le tenemos que dar salida. Claro, es lo que os digo, no hay grandes proyectos. O sea, os lo repito, no quiero ser pesado, solo se puede reutilizar en capas base y capas intermedias. La capa de rodadura, si sois peninsulares o tenéis familias peninsulares, recordaréis que cuando venían a Mallorca, hablo de Mallorca, pero puedo hablar de Ibiza, Menorca y Formentera, decían que las carreteras resbalaban más, patinaban. Claro, se utilizaba el árido calizo. El árido calizo salía de canteras, como lo que ha hecho José María, uso de las canteras, no cumplía las prescripciones técnicas, incluso en accidentes que en su día podía haber, quizás la responsabilidad penal, tanto de fabricantes como de administración, yo no soy abogado, pero podría existir. ¿Qué quiero decir con eso? Que como no solucionemos el tema de la inversión en carreteras, pues vamos a tener muy difícil poder reciclar estos materiales. Eso solo lo podemos hacer en obras privadas. Y si encima el día 24 se aprobó un decreto por el cual se suspenden las urbanizaciones, claro, una urbanización normalmente lleva 3 capas. Es donde tú puedes reutilizar este material. Pues tampoco lo podemos utilizar. A ver, no quiero ser pesimista, pero necesitamos a la administración. El Consejo Insular, en octubre de 2020, hizo un pliego de... tengo que leer porque no me acuerdo exactamente. Un informe jurídico sobre la aprobación de la instrucción de la Dirección Insular de Infraestructuras para la elaboración de proyectos y ejecución de unidades de obra sostenibles, consistentes en aplicar mezclas asfálticas sostenibles. Hablamos de sostenibles si se emplea el RAP, que es el fresado. Y luego también hablamos de sostenibles con otra cosa que ahora se intenta, y es el polvo de neumático. Es decir, los neumáticos tratados, creo que aquí, si no voy equivocado, los mandáis a la península, No, o los tratáis, pero Primero hacemos una selección para reutilización, para volver a Aquí. utilizarse como Pero- neumático. mi pregunta es, de la manera que los tratáis, nosotros no se puede utilizar como polvo de neumático. Se Bueno, tiene que llevar una nosotros industria, hacemos ¿verdad? la reutilización que nos exige el sistema ampliado de responsabilidad del productor, que es seleccionarlos para que vuelvan a ser utilizados como neumático, que es un poco el primer eslabón, ¿no?, de la economía circular. Y después el plan director de residuos lo que nos dice es que bueno, van a MAC Insular, que ya hace su En proceso. MAC lo que hacemos es valorizarlos energéticamente a través de incineración. Sí que es verdad que se ha hablado y hemos hablado con el Consejo Insular para posibilidades de establecer plantas de tratamiento para hacer polvo neumático, pero tienes que tener una masa crítica. Signus habla de al menos 8.000 toneladas y aquí se tratan 3.800. Que no la Es decir, escala. no, No es se el la problema. escala no da. Y vuelvo a decir, si no voy equivocado, porque nosotros desde el octubre de 2020 hasta ahora hemos estado en las reuniones que nos ha convocado el Consejo, se tiene que transportar a la península y ahí hay una empresa que selecciona el neumático y lo traduce en polvo apto para las carreteras.
Eso es un problema también, porque la insularidad, no hemos hablado, la insularidad es un problema muy importante de coste y de servicio, porque si solo hay un productor en toda España, según las prescripciones técnicas que nos manda el Ministerio de Fomento. Claro, realmente, si pudiera hacer como dice José María, tratarlos aquí y reutilizarlos, pero me imagino que la inversión es muy elevada y la cantidad de neumáticos, bueno, vuelvo a repetir, que hasta la fecha no ha salido ningún proyecto ni para reutilización del fresado ni de polvo neumático. Están, porque ahora la semana que viene, día 8 de febrero, hay una reunión en el Consejo Insular. O sea, es verdad, se está moviendo. Luego también para emplear tipos de betún a temperaturas más bajas, con lo cual contamina menos. O sea, se está haciendo algo, pero para mí se va muy lento. Y el problema, vuelvo a decir, es la inversión en carreteras. Un 90% de las carreteras de Mallorca están en mal estado. Solo se hace una conservación y no se ataca realmente proyectos nuevos. Y os repito, nosotros el árido que empleamos para la capa de rodadura lo traemos de la península, lo traemos de Tarragona, porque es un árido no calizo, es granítico que cumple las prescripciones del PG3. Con lo cual, esto va muy bien porque ya quitamos material de las canteras de Mallorca. Sí, las canteras, efectivamente, como ha dicho José María, no creo que se abra alguna cantera más. Y las que hay, algunas están condenadas a cerrar. Con lo cual, necesitamos a la administración. La inversión, bueno, habrá que hacerla, pues no queda más remedio. Pero si hay proyectos, a una empresa no le cuesta hacer una inversión. Lo que no puede ser es tener una inversión y no rentabilizarla. Y esto es lógico. Y si rentabilizamos y encima reciclamos, pues creo que sería una manera de convivir en el futuro para realizar este tipo de obras. A ver, vamos a hacer como los pilotos en los vuelos, ¿vale? Que en vuelo intentan así. Como nos queda un poco el bloque que habíamos pensado, pero he pensado que si os parece bien, juntamos esta pregunta con la siguiente, que sería un poco lo de la carta a los Reyes Magos con los retos y oportunidades, ¿no? Que sería un poco lo mismo. O sea que si quieres, José María, cuéntanos un poco cuál sería tu carta a los Reyes Magos para estos retos convertirlos en oportunidades, ¿no? Y que todas estas cuestiones podamos pasar de esta utopía, ¿no? a una realidad. Bueno, yo creo que habría que enfocar los diferentes actores. Como hablamos de la administración, comentaba ahora Pedro, pues es básico. La administración tiene que fomentar el uso de materiales reciclados. Es decir, a fecha de hoy no hay en los pliegos de prescripciones de obra pública y demás la obligatoriedad que podría haberla de utilización de materiales y que sirvan como de ejemplo a luego lo que sería la contratación pública. En la contratación No pública. Solo hay obligatoriedades, que a veces hay limitaciones. Sí, incluso O sea, hay bastante limitaciones. el desconocimiento pues te pone problemas en la utilización de materiales reciclados. Luego también tiene que potenciar lo que hemos hablado, un lenguaje común, unas certificaciones comunes que al final pues hagan más fácil a no tener que innovar las personas que sepan además cuál es la nomenclatura, las certificaciones, que hay muchas de tipo de etiquetas de construcciones sostenibles, sino que haya pues, un modelo a seguir que facilite que pues, un sector que está muy atomizado como el de la construcción, pues tenga un referente el que seguir y todo el mundo hable el mismo lenguaje. Eso sería pues ideal para poder avanzar en el futuro. Luego lo que hemos hablado de formación, es decir, las universidades pues cada vez tienen que tener integrado dentro de sus planes de estudios, pues tanto en arquitectura, como puede ser en aparejadores, como puede ser en ingenierías, en economía, pues el concepto y la asignatura de economía circular para ir calando en las nuevas generaciones, pues todo este concepto que estamos hablando, que es muy amplio y es difícil de entender si no tienes una formación previa al respecto. La financiación ya está funcionando, es decir, las entidades financieras cada vez están haciendo pues, financiaciones más blandas a proyectos sostenibles, pues eso pues que siga en funcionamiento y se potencie cada vez más. Y luego yo creo que también queda que el consumidor coja conciencia, es decir, el consumidor es el que puede al final, el que compra el edificio, el que compra la casa, exigir pues todo ese, si tiene conocimiento, si tiene formación al respecto,
exigir que siga ese modelo de economía circular. Es decir, ahí está la palanca básica que al final el constructor, el promotor, el que quiera vender el producto, si hay un conocimiento de cuál es la aplicación de esa economía circular, en que el producto que tú quieres, pues quieres un libro de mantenimiento, quieres toda la información al respecto de los productos que se han utilizado, qué gasto energético va a tener el mismo. Es decir, si vas exigiendo eso como consumidor, la gente joven, las nuevas generaciones que vengan, pues al final el mercado se tendrá que ver abocado a esa adaptación a ese nuevo modelo, y eso es pues también a base de concienciación y formación de la gente y del consumidor final, que es que tiene esa palanca de poder de decisión de compra que no tiene ningún otro, y que hace cambiar al final pues que lo que hablábamos del Nokia o del smartphone, una vez lo prueban, lo conocen, pues ya no te van a ir al otro tipo de teléfono, sino te van al que realmente pues les gusta. Pues eso tiene que pasar lo mismo en el sector de la construcción y de edificación. Sí, además que comprar una vivienda es una inversión muy grande, el mayor desembolso que puede tener una familia, ¿no? Con lo cual también sí, ahí sí que se comprende el concepto de inversión, ¿no? De coste, debería ir más en ese sentido, ¿no? Muchas gracias, José María. Luisa, un poco juntando las dos preguntas, ¿no? De cuál sería tu bola de cristal y que además integre estos retos y oportunidades, ¿no? Un poco. Para mí, creo que es básico que creemos una especie de clúster del sector de la construcción, es decir, que haya una mayor colaboración entre todos los agentes y que lo hagamos de una manera, no sé, más formal, digamos tal. Tenemos que ser capaces desde el gestor de residuos, el constructor, el prescriptor, es decir, los proyectistas y la administración, de sentarnos y de ver cómo mejorar este tema, cómo enfocarlo. Hacen falta, como decía José María, es un sector muy atomizado, son empresas pequeñas, no puedes esperar que todas monten. Hacen falta guías sencillas y prácticas para que la gente sepa qué hacer sin tener que hacer I+D por su cuenta. No podemos esperar que pequeñas empresas todos asuman de esto. Entonces, la verdad es que a mí sí, ojalá esto pueda servir para crear una red colaborativa un poco mejor, que además no solo beneficiaría a la economía circular, sino al sector en general. Yo creo que podemos ser más eficientes, más productivos de esto si actuamos así, ¿no? Entonces, yo creo que se están haciendo cosas y de hecho pues la Asociación de Constructores está montando un montón de cosas y yo creo que están haciendo un esfuerzo por empezar a involucrar a los otros agentes también de la construcción, ¿no? Y creo que es muy positivo y que, vamos, yo les animo a que sigan haciéndolo, porque la verdad es que creo que por allí va el camino. Entonces, bola de cristal yo no me atrevo, yo no tengo bolas de cristal, pero bueno, sí que creo que va a haber en algún momento, bueno, ahora mismo te sacan a Greta Thunberg en la televisión, pero poco a poco va a haber más una divulgación más concreta, más práctica de lo que realmente el consumidor puede hacer, entre otras cosas, en su casa, y entonces va a haber una mayor demanda. Esta es mi bola de cristal, o sea, mi bola de cristal es el Nokia que he comentado antes. Y carta a los reyes, hombre, a mí me encantaría el llegar a una casa 100% reciclada y 100% reciclable, ¿no? O sea, esto sería como sueño, y dices, es un sueño tal, y que creo que es viable. Si no es un 100%, vamos a dejarlo en un 90%, ¿no? Pero quiero decirte que creo que sí que sería, que es factible, y que lo que pasa es que no lo puede hacer uno solo. O sea, si queremos llegar a eso, tenemos que colaborar todos y tenemos que estar todos en ello. Bueno, yo voy a seguir mucho en la línea de Luisa, es decir, el concepto de 100% reciclado, 100% reciclable. Yo creo que es posible, yo soy muy optimista por la parte de la atracción de talento que está habiendo en todos los sectores en la parte de sostenibilidad. Creo que los fabricantes industriales tienen que trabajar mucho en las cuestiones de materiales, creo que en la parte de diseño de edificios se tiene que seguir trabajando en la eficiencia de los mismos, en los métodos de construcción para que sean 100% reciclados y reciclables. Y creo que la innovación es el eje fundamental sobre el que va a girar todo esto, ¿no? Pero de verdad que creo que es posible, que se ha avanzado, que hay muchas opciones, por mucho que sean desconocidas ya actualmente. Y a partir de ahí, pues bueno, esa innovación, ver también cómo encaja dentro de la colaboración público-privada y cómo a lo mejor pues el sector público tiene que encontrar ese punto de equilibrio entre
grandes infraestructuras e innovaciones que se puedan instalar en ellas o fuera de ellas. Entonces, a veces es verdad que para construir según qué tipo de plantas, contratos a largo plazo lo que permiten es haber cumplido con objetivos antes de lo previsto de reciclabilidad, pero sí que es cierto que a lo mejor ahora en un nuevo boom de nuevas soluciones, pues hay que ver cómo encajan para que no haya situaciones un poco extrañas donde pues residuos que podrían ser reciclados tengan que ir por normativa a un sitio donde habría una opción mejor y un poco eso, ¿no? Pero vamos, yo creo que la innovación está avanzando muy rápido, hay un flujo de financiación muy grande y que de cada vez más habrá más opciones para conseguir ese reto de 100% reciclado y 100% reciclable. Y yo punto de decir una cosa, lo que habéis comentado de la atracción del talento vale también para el sector de la construcción, es decir, esta construcción más sostenible y más innovadora también es menos dura físicamente, o sea, es una construcción más ligera y tal, y eso puede hacer que quizás la atracción de la gente joven que últimamente no está en esto y también la incorporación de la mujer en el sector de la construcción se facilita. O sea, de hecho, en una charla que tuvimos, no sé quién comentó que en Rusia había muchas mujeres en construcción, bueno, porque utilizan un tipo de construcción más ligera, ¿no? Al final es un tema de esto. Entonces, la atracción del talento también en todos los eslabones de la cadena, algunos por interés, pero también porque el resultante de esta construcción más innovadora o más sostenible también puede resultar más atractiva desde el punto de vista que no es tan físicamente demandante, ¿no? De hecho, en los informes que hace Green Building Council de la Unión Europea, lo que dice es un poco que el sector en tendencia tendrá que ir a un sector de construcción más industrializada, ¿no? No sé si las ferias que debéis ir vosotros se ve, ¿no? O sea, se prefabrica es más, verdad sí. que aquí siempre tenemos el problema, porque lo hemos comentado ya otras veces, ¿no? De la escala, ¿no? La escala, la insularidad, pues que esto... Pero ¿cómo con estas piezas, o sea, partiendo de eso, cómo podría ser esto viable, posible, qué deberíamos hacer, ¿no? Pero sí que es verdad que también se va a pasar a otros tipos de construcción, ¿no? Que son menos exigentes como físicamente. un puente, ¿no? Exacto. Porque permitirá lo que decía Joan, ¿no? Que los materiales sean como despegables, ¿no? Después al final, porque esa construcción también es el modelo al que tenemos y que también ir, ¿no? estás buscando usar menos recursos, con lo cual Claro. al final siendo más ligera, o sea, está más pensada, ¿no? Para que sea eficiente sin ser tan masiva, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso también esto, pero yo creo que es importante, que no tenemos que perder de vista que también tenemos un problema de atracción Total. de personal en la construcción y que esto también puede ser otra oportunidad. Pedro. Perdón, por razón. Bueno, yo Tú que hasta los Reyes Magos, un poco ya lo has dicho antes, ¿no? También. Sí, y volviendo a insistir un poco en este tema, a ver, nosotros, pues claro, se nos tiene que cuando decimos unas palabras a los constructores hay que ir con cuidado. Nosotros no hablamos del problema de la insularidad. Tenemos los recursos que tenemos. Tenemos más de 1 millón de vehículos en las Islas Baleares. Hablo de todo tipo, desde automóviles, camiones, furgonetas. Entonces, ¿qué pasa? Que o faltan carreteras o las carreteras que hay no pueden asumir este tráfico. Entonces, hay que adaptar lo que tenemos a lo que hay. O hay que quitar vehículos, o hay que quitar carreteras, o algo habrá que hacer. No hablamos de grandes obras, porque el criterio de la administración que nos está gobernando, pues sí, nosotros lo aceptamos. O sea, pero las que hay, o sea, yo creo que hay que modificarlas. Estamos hablando de la descentralización de la economía. Todos sabemos que en invierno, no con este frío que está haciendo hoy, pero normalmente la temperatura es agradable. Entonces viene mucha gente a las islas, ciclistas, golfistas, en fin, muchos deportistas. Entonces hay que adaptar las carreteras. Es muy fácil adaptar las carreteras. Ahora se ha sacado un proyecto que creo que está muy bien, el Consell Insular, que es la carretera que va de Solines a la Colonia, donde se va a hacer un arcén, se ensancha la carretera, no se ocupa más territorio del que hay, se para seca, se vuelve a colocar, entonces la carretera quedará muy bien. Se podrá circular un andén, creo que de 2 metros por parte, o 1,5 metros, no recuerdo, por parte en la calzada. Entonces, eso es lo que habría que hacer. Es decir, la palabra sostenible, adaptar las carreteras a lo que
realmente tenemos. ¿Que hay que procurar no crecer desmesuradamente? Estamos de acuerdo. Por tanto, que no pedimos grandes proyectos, pedimos lo que tenemos, pues adaptarlo a las circunstancias que tenemos en estas islas. Muy bien. Y solo pediría eso, no pediría nada más. Bueno, pues no sé, Mavia, si tú tienes preguntas o cómo... Pues pasamos... Ah, vale, sí, muy bien. Pues ahora pasamos, si queréis, tenemos como 10 minutitos un poco para hacer así un turno de preguntas. ¿Tenéis dudas? ¿Lo tenéis todo claro? ¿O tenéis más confusión? ¿Cómo lo Os tenéis? puedo pasar micrófono si queréis intervenir o podemos recoger vuestras aportaciones o preguntas a través de las tarjetas, como queráis. Yo tengo una... Pau. Mm. Sí funciona, ¿eh? Es que... No, pues intento hablar. Sí. Gracias, es un poco una reflexión un poco para todos. Sobre todo para José María, que quizás un poco por la pregunta. Primero darte las gracias otra vez, pues tuvimos el MAC que nos atendiste genial y la verdad es que después de visitar las instalaciones te llevas una idea totalmente distinta de la que tenías preconcebido. O sea que animo a que todo el mundo pueda visitar las instalaciones luego. Dice José María que hace como 20 años que MAC está en marcha, está trabajando, se está reciclando y se está produciendo este árido reciclado. Desde mi punto de vista como constructor del sector privado, te digo que no he visto ni una sola partida en una prescripción de un proyecto que hable de reutilización de árido reciclado. O sea, jamás. O sea, todos los áridos toda la típica partida de relleno en trasdos de muro o relleno en cimentación mediante gravas. Ahí se queda la cuestión. O sea, el tema de que el constructor, como dice Luisa, pueda ser la persona que pueda tener esa sensibilidad, ese ADN y que pueda decir, no, pues, ojo, aquí voy a hacer un cambio y voy a usar ese árido reciclado, tiene que venir por parte del constructor, porque No, es verdad, no viene del proyecto. No hay una sola comentario ni obligación de usar ese árido y a mí me parece una lástima. No sé si eso vosotros habéis hecho hincapié, como dice Pedro, con el tema de la administración, que muchas veces la reclamamos para que ayude también al sector privado a hacer este tipo de... Pues no, es más, cuando se hizo el plan director, la idea que había era que prácticamente los áridos que generáramos se utilizaran sobre todo en obra pública, es decir, en carreteras, en subbases de carreteras y demás. Yo os diría que el 95% de los áridos que gestionamos actualmente y vendemos, los vendemos al sector privado. Lo vendemos muy atomizado. Es decir, la gente que viene y trae residuos de construcción y demolición a la planta, muchos se vuelven cargados con árido. Y básicamente se está utilizando para drenajes, trasdos de muro. Nosotros le queremos dar un valor añadido superior, pero eso ya es un proyecto de I+D, de hacer hormigón, de hacer estos pavimentos permeables, es decir, y demás, pero que está saliendo, aunque peor me lo pone, es decir, si no están las prescripciones, aún así, nosotros, la totalidad de los áridos que generamos, se están comercializando, es decir, están saliendo, aunque no hay una ayuda de esa concienciación de que los que hacen los proyectos o los técnicos lo obligan a su utilización, y ya te digo que la administración, a fecha de hoy, prácticamente no vendemos nada, es decir, es todo sector privado. No, pero es que también las prescripciones del PG3 te tienen muy limitada. Es decir, al final la administración parte de una normativa que ya el uso de material reciclado lo tiene muy limitado y después el que hace el pliego tampoco se va a mojar mucho. O sea, al final no deja de ser un técnico que va a hacer que básicamente casi pues copia lo que hizo el anterior y vuelve tal. Y si no hay realmente desde la administración deciden tomar partido y decir, oye, vamos a utilizar lo que es lo que se hizo en Cataluña, básicamente. O sea, en Cataluña se ha cogido y se dijo, oye, ahora esto lo vamos a mejorar. Y han hecho, pero es que han hecho unas comisiones, han hecho no sé cuántos para el uso de materiales y para reciclar, igual que el uso del BIM o de otros temas. Ahí se han movido, pero si la administración no promueve esto, difícilmente lo van a hacer. Entonces, claro, el privado, ¿qué nos pasa? Pues un poco lo que comentabas tú, pues al final, al menos puedes decirlo tú, decir, oye, ¿qué te parece? Te pongo tal, yo cuando hago presupuesto, oye, mira, esto lo voy a hacer, pero utilizando árido reciclado. Te dicen, vale,
Ah, vale, pero no estaba en el proyecto, no, pero bueno, tal, pero esto en la obra pública no puedes hacer, o sea, el pliego es mucho más estricto, es mucho más difícil hacer cambios o tienes que venir allí haciendo un informe de no sé qué, ¿no? O sea, realmente yo creo que es verdad que lo contaba José María, creo que lo he comentado yo, y lo que apuntas tú es cierto, la prescripción es básica, o sea, el primer momento, o sea, hay dos cosas, la normativa y después el proyectista, ¿no? Que son los que, donde se inicia el proceso. Y de momento estamos nosotros haciendo como el parche. Estamos ahí en medio del camino intentando, pues esto, oye, ¿qué te parece si te cambio esto por esto? Esto es más sostenible, esto es más fácil de reciclar, esto es reciclado, pero realmente lo ideal no es eso, lo ideal es que el camino se inicie donde se tiene que iniciar y que haga todo el círculo. Y también cuanto más lento mejor, ¿no? O sea, que también no solo pensemos en reutilizar, sino que dure lo máximo posible y que lo reutilicemos mucho más tarde, ¿no? O sea, Y a nivel de cifras, para que te hagas una idea, hicimos números la última vez que lo calculamos. Nosotros, las necesidades de áridos que hay en Mallorca, hicimos la suma de cuánto se consume de áridos, aproximadamente suponemos un 7%. Es decir, nosotros estamos cumpliendo con un 7%, no es mucho. Es bastante. En España están por debajo del 1 en cuanto a materiales reciclados, es decir, tampoco se genera más RCD, es decir, y la tendencia, o lo que tienes que intentar es que se genere menos dentro de la economía circular, pero que se vende todo. Y pese a tener esa falta de prescripción en los proyectos de la utilización del mismo. Tema de coste, es decir, es más económico que el árido de cantera, y creemos también un tema de optimización de transporte, es decir, tenemos 8 centros distribuidos por toda la isla, con lo cual facilitamos mucho también que la gente lo tenga cerca para poder ser utilizado ya a un coste más económico. Pero mucha más demanda habría si no tuviéramos esas prescripciones y si las administraciones en sus pliegos incorporaran la utilización de estos materiales. No acopiáis nada, o sea, no os queda nada para copiar. O sea, todo tiene... No tenemos zona prácticamente de acopio, tenemos una parte que sí, unas 30.000 toneladas por si hay una gran obra, que normalmente esas sí que son públicas, y lo que no podríamos es abastecerla con la producción diaria, pero nosotros diariamente, ahora una vez tenemos ese acopio ya cumplido, que ya lo tenemos, sale diariamente. Y lo que no sale, que digamos la restauración de cantera básicamente es esa tierra polvo, pero que tampoco es buena para ello. Sí que se ha utilizado para sellado de vertederos, está vendido también, y grandes cantidades cuando se hacen este tipo de materiales. El de Palma se ha hecho con este material, el que se ha hecho ahora en Tirme también de seguridad también, uno en Santa Margarita también se ha utilizado este material, se ha utilizado para campos de golf, como es tierra, al final para modelaje de los mismos, pero la gran mayoría se va a restauración de cantera. Es decir, lo que no conseguimos comercializar lo llevamos a restauración de cantera, pero los áridos, después las dos granometrías que hacemos, el 840 y el 08, prácticamente todo sale 100%. Solo un pequeño inciso, porque me podías decir, ¿por qué no vas a Maquinsular a buscar árido para carretera? Bueno, tenemos un problema que voy como el que dice, que nosotros fabricamos con un marcado C obligatorio y tenemos que decir de dónde viene el material. Entonces, se ha especificado que viene de una cantera que cumple a su vez con el marcado C de fabricación, claro, y eso nos crearía problemas. Nosotros lo hemos pensado, porque realmente, ¿por qué tengo que ir yo a una cantera a buscar el árido cuando ellos, y se podría analizar el árido? Pues nosotros hemos topado con los problemas de prescripciones técnicas, que tenemos que especificar muy bien de dónde viene el árido y qué naturaleza tiene. O con el blockchain podría solucionarse. ¿Tú crees, Joan, tú que Bueno, estás metido ahora en estos un temas? pasaporte. Para la trazabilidad está claro que se puede utilizar, pero no cambia el problema de No fondo. cambia el Es decir, problema. si la prescripción técnica te dice que tiene que ser así, pues Claro, la burocracia es esa. lo que tiene que evolucionar es en la parte esta de ecodiseño y eso, que lo que estaba hablando José María, que lo que no puede ser es que a lo mejor la administración pública se quede atrás y que prácticamente todo el árido reciclado se use en el sector privado. Entonces, pues bueno, este es el tema que se tiene que abordar y que yo creo que bueno, se tendrá que tratar mucho y en profundidad, porque hablamos de que es el 7%, pero si lo que queremos es no crecer en consumo de territorio, sino potenciar las reformas y demás, pues sí que va a haber bastante árido que podría ser incluso reutilizado dentro de la misma reforma, porque como comentabas ahora, las obras son más ligeras, entonces normalmente el consumo de una reforma, pues yo creo que lo que se impone con respecto a lo que se quita Y además es es una que diferencia muy grande en peso, ¿no?
Y es clave, además, eso, lo que más se tendría que potenciar es la reforma. O sea, ya tenemos un parque de viviendas importante, no es cuestión de, o sea, puedes construir más, sí, una obra nueva, construir, pero siempre será más sostenible reformar que hacer una obra nueva, por muy sostenible que la hagas, ¿no? Al final no se trata de seguir ocupando territorio y tal, tenemos un parque que además envejecido, ineficiente y que es importante mejorar. Sí. María, no sé si hay alguna cuestión. Sí, Sandra. Bueno, yo más que una cuestión sí que quería hacer una reflexión después de haber oído a todos. Yo creo que a veces va más avanzado. Conocéis todos a Sandra, ¿no? ¿O lo digo? Vale. Digo que a veces va... No. A veces va más avanzado el sector privado que lo que es la administración. Y yo creo que en esto, para que realmente la circularidad en construcción funcione, necesitamos una alianza, pero una alianza público-privada que evidentemente deberemos iniciar nosotros, eso lo tengo clarísimo, pues con todos los agentes que puedan participar en el sector y teniendo en cuenta toda la cadena de valor. Y creo, pues no sé, yo creo que es una oportunidad que ahora mismo tenemos, que deberíamos sumarnos todos mediante un clúster o lo que le queramos llamar, ¿no? Sí, lo que le queramos llamar, pero contar con los colegios profesionales, empezar por el proyecto, contar con todo y luego pues ya ir a buscar a la administración y que se sume, pero creo que es una oportunidad y que deberíamos ir cuanto antes este camino y sobre todo porque parte de esto igual tendrá que provocar o provocará o debería provocar unas reformas normativas en según qué materias para que la circularidad en construcción realmente pueda producirse. Entonces, pues simplemente es hacer esta pequeña reflexión y porque me gustaría que esto también sirviera un poquito para que todos nos podamos sentar, aportar nuestro granito de arena e iniciar ese camino. Totalmente. Bueno, María, pues si te parece, yo creo que si hay alguna cuestión más, como ahora daremos un café de networking y hay al fondo. Sí, venga, tenéis tiempo, lo digo es por respetar los tiempos vuestros, también. Hacemos la última. Sí. Interesante. Sí que es verdad que echamos falta, me ha gustado que los fabricantes de materiales de construcción locales han invitado porque creo que somos actores importantes. Y bueno, y hay una cuestión que a nosotros nos preocupa mucho como fabricantes de materiales de construcción de aquí de Baleares, y es el tema de un poco lo que se ha comentado, de ese pasaporte de material, ¿no? Llamado, o que le podríamos llamar, declaraciones ambientales de producto, las famosas DAP. Nos encontramos que somos pymes, somos fabricantes en general muy pequeñitos, y una DAP de un solo producto te puedes ir a 20-25.000 euros, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos intentando hacer? Declaraciones ambientales de producto a nivel sectorial. Que estamos nosotros lo hemos hecho a nivel europeo. Yo creo que luego cuando nos encontramos en una obra pública o privada, el técnico responsable pues te mira las datos, ve con los mismos ojos a un fabricante de Alemania, por ejemplo, que a un fabricante local, ¿no? Y claro, tendríamos que encontrar la manera. Se ha hablado de un clúster, yo creo que es súper necesario. En Baleares, de hecho, hay un estudio que hizo el IDI hace unos meses sobre el potencial de clúster. Y claro, sería importante montar este tipo de acciones clúster porque un fabricante local tener que montar una DAP, o sea, producir una DAP que tenga en cuenta la insularidad es que es inviable. Entonces, nos encontramos muy solo en este aspecto, ¿no? De que tendríamos que ver la manera de cómo podemos adaptar esas declaraciones ambientales de producto a nivel local. Y que no se nos vea de la misma manera que un fabricante de fuera, y además si lo que queremos es potenciar la industria local y reindustrializar Mallorca, pues creemos que tenemos que empujar un poco por ahí. También nos preocupa el tema de la innovación. Somos los últimos en temas de I+D a nivel nacional y a nivel europeo. Y ese es un problema también muy grande que vamos a tener. Es decir, si queremos tener productos reciclados, sostenibles, la innovación va a jugar un papel muy importante. Hemos tenido una Dirección General de Innovación durante 4 años que no ha hecho nada. O sea, es una asignatura también pendiente esa. Por tanto,
Sí que me gustaría hacer un poquito de llamamiento a que pensemos en montar o a ver la viabilidad como mínimo de poder montar ese clúster y poder empujar la innovación. Que la innovación es una palabra que por desgracia se está banalizando mucho. Todo el mundo habla de innovación, pero realmente sabemos que es innovación, que simplemente está de Muchas gracias. María. Muchas gracias por tu aportación. Bueno, si os parece, cerramos aquí la parte más formal y del coloquio. Les damos un aplauso por su gran intervención y os invitamos pues en la sala anexa, saliendo a la izquierda, a tomar un café y que podamos seguir debatiendo y compartiendo. Gracias a todos por vuestro interés, a la Asociación de Constructores y a todos los ponentes. Muchísimas gracias. Por la invitación. Gracias. Muchas gracias.